Cuba es la mayor y la más occidental de las Antillas Mayores y está estratégicamente ubicada en la entrada del Golfo de México. Su costa meridional es bañada por el Mar Caribe y al norte por el Océano Atlántico y el Golfo de México. Antes de la Revolución Cubana de 1959, el país vivió una fuerte contradicción. Por un lado, era un destino turístico atractivo y una economía dependiente del azúcar, con gran influencia estadounidense. Por otro, la mayoría de la población sufría pobreza, desigualdad y falta de servicios básicos. El gobierno de Fulgencio Batista, instaurado tras un golpe de Estado en 1952, representaba la corrupción, la represión política y la entrega de los recursos nacionales a intereses extranjeros. Mientras La Habana mostraba lujos y casinos, en el campo miles de campesinos no tenían tierra ni acceso a la salud o educación. Este contraste entre riqueza para unos pocos y miseria para la mayoría creó un clima de injusticia social, donde surgió la inconformidad que daría origen al movimiento revolucionario, encabezado por Fidel Castro y otros jóvenes que buscaban un cambio profundo para Cuba. La Revolución Cubana fue un movimiento social y político que tuvo lugar entre 1953 y 1959 en Cuba, encabezado por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y otros líderes revolucionarios. Su objetivo principal fue derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, que mantenía fuertes vínculos con Estados Unidos y generaba gran desigualdad social en la isla. La Revolución Cubana tuvo su origen en la dictadura de Fulgencio Batista. Esta fue caracterizada por una corrupción, represión y mucha desigualdad social. Aunque Cuba tenía riquezas, la mayoría del pueblo vivía con pobreza y esa injusticia fue la causa principal de este movimiento. En 1953, Fidel Castro lideró el asalto al cuartel Moncada, aunque fracasó. Ese hecho dio un origen al movimiento 26 de julio. Más tardar, en 1956, Fidel y Raúl Castro y el Che Guevara desembarcaron en el Yate Grande e iniciaron la guerrilla en la Sierra Maestra. El desarrollo de la revolución ocurrió entre 1956 y 1959. La guerrilla fue creciendo y sumando campesinos y estudiantes, mientras el régimen de Batista se debilitaba. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista huyó y los revolucionarios tomaron La Habana, iniciando una nueva etapa para Cuba. Desde ese entonces, el país aplicó grandes cambios como la reforma agraria, la nacionalización de empresas, educación y salud gratuita. Pero también se implantó un sistema socialista de partido único y se rompieron las relaciones con Estados Unidos. En la Revolución Cubana influyeron tanto factores internos como externos. Por el lado interno, lo que más la potenció fue la dictadura de Batista, marcada por la corrupción y la represión, además de la gran desigualdad social y la pobreza en el campo. Todo esto generó un fuerte rechazo popular. También el liderazgo de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos fue clave para unir a los campesinos, obreros y estudiantes. Claro, no todo fue fácil. Al inicio los rebeldes eran pocos, tenían pocas armas y enfrentaban a un ejército poderoso, lo que debilitaba la revolución. En cuanto a los factores externos, muchos cubanos estaban molestos por la fuerte influencia de Estados Unidos en la economía de la isla, lo que aumentaba el nacionalismo. Además, el contexto de la Guerra Fría y la simpatía de otros movimientos latinoamericanos le dieron fuerza a la causa. También hubo obstáculos, como el apoyo que Estados Unidos le brindaba a Batista y el aislamiento inicial de algunos gobiernos de la región. En conclusión, la combinación de estos factores, con más peso en los que la impulsaban, fue lo que permitió el triunfo de la revolución en 1959. La influencia de Estados Unidos en la Revolución Cubana fue determinante y, en gran medida, negativa. Antes de 1959, el apoyo de Washington al régimen de Batista aseguró los intereses económicos estadounidenses en la isla, pero también alimentó la desigualdad y el rechazo popular hacia esa dependencia. Tras el triunfo revolucionario, la nacionalización de empresas estadounidenses provocó la imposición del embargo económico y el aislamiento diplomático de Cuba, medidas que afectaron gravemente su desarrollo. Sin embargo,
Esta presión externa también tuvo un efecto contrario. Impulsó al gobierno de Fidel Castro a fortalecer la identidad nacional, buscar alternativas en la Unión Soviética y proyectarse como símbolo de resistencia frente a la potencia más grande del mundo. En ese sentido, aunque el impacto fue mayormente negativo en lo económico y político, también consolidó la revolución y la convirtió en un referente histórico internacional. La Revolución Cubana impactó a Panamá al inspirar a los movimientos estudiantiles y nacionalistas, reforzando la lucha por la soberanía del canal, y el rechazo al dominio estadounidense también impulsó el surgimiento de corrientes de izquierda y despertó temores en los gobiernos locales y estadounidenses, que intensificaron el control político y la represión para evitar la revolución. Similar en el Istmo como lección dejó la importancia de la organización popular, la juvenil y la defensa de la soberanía, y la advertencia de que un enfrentamiento con Estados Unidos podía traer aislamiento y dificultad, por lo que Panamá optó más por las negociaciones y la diplomacia en su camino hacia la recuperación del canal. De la revolución al ahora. Han pasado más de 6 décadas desde el triunfo de la Revolución Cubana. Hoy, la isla atraviesa una crisis sin precedentes. La economía se encuentra debilitada, los apagones son constantes y la escasez de alimentos, medicinas y combustible marca la vida diaria. El turismo, una de las principales fuentes de ingreso, ha caído, dejando al país con menos recursos que nunca. A esta realidad se suma un éxodo masivo. Más de 1 millón de cubanos han salido en busca de mejores oportunidades, provocando una disminución de la población y un acelerado envejecimiento. La tasa de natalidad, la más baja desde la revolución, refuerza un panorama social de incertidumbre. El descontento ha detallado en protestas por comida y electricidad en ciudades del oriente cubano. Hoy, la revolución se sostiene como un símbolo, pero enfrenta un presente frágil donde la resistencia convive con la desesperanza y donde muchos cubanos se preguntan cuál será el futuro de un proyecto que alguna vez despertó tantas esperanzas.